¿Qué onda, chuladas? Espero se encuentren súper bien y si es la primera vez visitando mi canal, bienvenidos, mi nombre es Esther. Hermosas, hoy estaremos realizando un ramo de dulces fácil y sobre todo económico para obsequiar a nuestra persona favorita. No te pierdas el video y comencemos. Nuestro material será cartulina negra, dulces, los de tu preferencia, una pistola de silicón y barritas de silicón, listón rojo, cinta adhesiva, palitos de madera, un globo pequeño de San Valentín y papel china, el de tu preferencia. Lo primero que haremos será unir nuestros palitos y trata de hacerlos todos a la misma medida. Y los voy a unir con cinta adhesiva. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Y ahora vamos a pegar cada palito en cada uno de los dulces que queremos colocar en nuestro ramo. Better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. La bolsita de panditas era muy grande, compré individuales y voy a estar pegando 3 en cada palito. Every day, the past is where it stays, way back a year ago. Las paletas de corazón las voy a dejar al último, ya que no sé si colocar 2 o 3 paletas en cada palito. Tenemos listos nuestros dulces. Ahora vamos a preparar nuestro ramo. Aquí tenemos nuestra cartulina y lo primero que realizaremos será marcar la mitad. Ya que está marcada la mitad, ahora vamos a doblar cada esquina y vamos a dejar 4 centímetros de distancia entre el centro y lo que es nuestra esquina derecha e izquierda. Doblamos la parte de abajo. Ahora la parte de arriba vamos a doblar nuevamente cada esquina. Y aquí vamos a dejar 15 centímetros. Ahora vamos acomodando nuestros dulces. Te aconsejo que empieces por los más grandes. Después de colocar los dulces en la cartulina, así es como los quiero. Y ahora vamos a unir los palitos. Si gustas puedes pegar cada extremo que doblamos. Yo la verdad es que no tengo ningún problema en mantenerlo así. Ahora lo que voy a hacer es pegar esta parte con silicón. Y hazlo con mucho cuidado. Miren, coloqué el globo en el centro y las paletas no las voy a separar, las voy a colocar de este lado. Tenemos nuestro papel china, lo vamos a doblar de esquina a esquina formando un triángulo. Y ahora lo doblamos nuevamente de la esquina. Lo subimos, lo volteamos y doblamos nuevamente la otra parte. Miren, hay 3 puntas. Ahora vamos a colocar nuestro papel china en la parte de atrás. Así nos va a quedar. No lo vamos a pegar ya que no se cae con el peso de los dulces, no se mueve. Y en esta parte del frente, el papel china lo voy a doblar en 2 partes.
Lo vamos a cortar y nos van a salir 4 cuadros. Doblamos a la mitad en forma de triángulo. Y ahora nada más subimos y ya, él se acomoda como quiere. Mira, de esta manera. Y lo vamos colocando aquí en el centro. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Y antes de terminar con nuestro ramo vamos a colocar listón. Yo elegí listón rojo y lo voy a pegar dentro de la cartulina en el corte de arriba. Recuerda, lo que pegué con el silicón fue la parte de abajo. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Después del listón voy a colocar estas tiritas. Ponemos un poco de silicón y lo voy a colocar en la parte de arriba para que no se vea el listón pegado. Presionamos un poco y listo, así queda nuestro ramo. No hace falta nada más y se ve divino. Espero esta idea les haya encantado. Feliz día de San Valentín. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, regalarme un dedito arriba. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones y nos vemos muy pero muy pronto en un siguiente video. Bye bye.